dos grandes centros, ¿no? Los centros del bulbo y los centros de la protuberancia. ¿Ya? No he debido leer antes como los centros apnéusico y el centro neumotáxico, que son los que se encuentran en la protuberancia, y el centro inspiratorio y expiratorio, que son los que se encuentran en el bulbo. Más o menos este es el patroncito que tenía. Centros de la protuberancia y centros del bulbo. Bueno, actualmente ya no se los estudia así, ¿no? Sino se los organiza en grupos. Se los ha dividido en 4 grandes grupos neuronales. Tenemos al grupo A, al grupo B, al grupo C. Los 3 se encuentran en el bulbo. Y tenemos al grupo P, que se encuentra en la protuberancia. ¿Ya? Bueno, daremos un pequeño review anatómico, ¿no? De las estructuras que juegan aquí. Las neuronas del grupo A se van a encontrar en la región dorsal de lo que es el bulbo, muy próximas al núcleo del tracto solitario, ¿no? Si se acuerdan del tracto solitario, ¿con qué pares craneales juega? El vago. Ya, el vago, el glosofaringeo, ¿no? Entonces sobre todo el glosofaringeo va a ser un nervio importante para lo que corresponde a las vías aferentes y eferentes dentro de lo que es el control de la respiración, ¿ya? El grupo B, por su parte, ¿dónde se encuentra? Hacia adelante, ¿no? Se encuentra en el bulbo ventral, la porción anterior del bulbo, ¿ya? Y si le diéramos alguna posición anatómica, diríamos que se encuentra en la porción caudal del núcleo retroambiguo, es decir, por detrás del núcleo ambiguo. Muy bien, el grupo C. El grupo C se encuentra también en el bulbo ventral y en este caso dentro de su propia estructura, que se conoce como el núcleo retrofacial, aquel que está por detrás de las columnas que forman el núcleo retrofacial. Muy bien, el grupo C es tal vez uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tiene otro nombre, ¿no? ¿Se acuerdan qué se llama el grupo C? El complejo Bötzinger. ¿Para qué servía el complejo Bötzinger? ¿Se acuerdan? Son los que se encargan de iniciar la inspiración. Como les decía, sobre todo, estos núcleos, ¿qué van a hacer? Van a estimular a los núcleos de la ventilación, ¿no? Y como estimulas esos núcleos, vas a generar una contracción de diafragma y músculos inspiratorios y generas una respuesta inspiratoria. La expiración es pasiva, la expiración no necesita de estos núcleos. El que necesita núcleos es la inspiración, ¿ya? Muy bien, y finalmente tenemos al grupo P, el grupo de la protuberancia, ¿no? Aquí se encuentran dos núcleos, el núcleo parabraquial y el núcleo de Colliker-Fuse. El núcleo de Colliker-Fuse. Bueno, son lo mismo, centros reguladores que se encuentran a nivel del bulbo. Ya. A ver, veamos más o menos cómo es la onda con estos núcleos. ¿Ya? Resulta que estos núcleos van a trabajar interactuando entre sí, ¿ya? El elemento tal vez más importante es este, ¿no? El núcleo C, el grupo C. ¿Por qué? Porque este es el que va a mandar eferencias hacia los núcleos motores de los músculos inspiratorios. ¿Qué van a hacer las demás estructuras? Van a modular al núcleo C y de ese modo van a permitir generar más bien variaciones en el patrón de la ventilación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el núcleo A? El núcleo A lo que hace es mandar eferencias hacia el núcleo B. Y también manda algunas referencias hacia los núcleos motores. ¿Qué hace el grupo B? El grupo B recibe señales desde la periferia, desde los receptores, y le manda su información al núcleo C. El núcleo C es el que manda una señal hasta los músculos inspiratorios, ¿ya? El núcleo C está controlado, como pueden ver, por el núcleo B, pero también por el núcleo P. Hay una vía que pasa desde el núcleo P hasta el núcleo C. Y esta vía es importante, ¿por qué? Porque como pueden observar en esta imagen, ¿quién actúa sobre el núcleo P? La corteza, ¿no? Las reacciones corticales son las que van a regular a la protuberancia. De ese modo, cuando tú quieras, vas a poder hacer taquipnea, que podemos, ¿no? El rato que queramos nosotros, aumentamos la frecuencia ventilatoria. Puedes hacerlo. Y cuando quieras también vas a disminuir tu frecuencia, vas a hacer bradypnea. Eso va a depender mucho de ti, ¿ya? Tiene un control cortical. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Esto en cuanto a los núcleos. Hablaremos de sus generadores. La respiración va a tener tres grandes estímulos, tres grandes puntos a partir de los cuales se estimula. El primero corresponde a los estímulos de la corteza, los estímulos corticales. Como les decía,
nosotros voluntariamente podemos modular nuestra frecuencia ventilatoria. ¿Habrá alguna situación patológica en la que este circuito modifique nuestro patrón ventilatorio? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo la corteza, alguna afección de la corteza podría producir alteraciones del patrón respiratorio? Y lo han hecho, ¿no? En las reacciones psicógenas. Claro, en la ansiedad. Bueno, ¿dónde está el problema en la ansiedad? En la corteza, ¿no? Son patologías evidentemente corticales. Entonces, muchos de estos cuadros, la ansiedad, la esquizofrenia, los cuadros psiquiátricos, se asocian a taquipnea y demás. ¿Y por qué lo hacen? Por medio de esta vía, por medio del control del núcleo PEC. ¿No? Esa es la principal vía que van a ejercer. Muy bien. Vámonos con la segunda, los estímulos humorales. ¿Quién va a jugar aquí? Aquí van a jugar los estímulos del medio interno, es decir, presiones de gases, concentraciones de iones, que van a actuar sobre los centros respiratorios. ¿De qué elementos estamos hablando? Estamos hablando básicamente de tres, ¿no? La PCO2, la PO2 y el pH. Ya. Esto es básicamente recordar anatofisiología, no tiene mucho novedad. A ver, ¿qué era el PCO2, muchachos? ¿Qué era la PCO2? Ya, la presión del dióxido de carbono, ¿no? Muy bien. ¿Y de dónde se genera esa PCO2? ¿Por qué hay PCO2? ¿Cómo es? ¿Por qué se genera CO2? ¿De dónde sale el CO2 del cuerpo? ¿Por qué no puede salir ácido sulfídrico? Bueno, volvemos a las bases, ¿no? ¿Qué nos dice el Harker? ¿Cuáles son los resultados del metabolismo de las sustancias? Generas ATP, generas calor y generas dióxido de carbono, ¿no? Recuerden que en la descarboxilación oxidativa pierdes CO2, en el ciclo de Krebs pierdes CO2, en todo lado pierdes CO2. El CO2 es una manifestación de consumo metabólico, ¿ya? Te está diciendo que estás haciendo trabajar a tus células para que gasten oxígeno y te aporten ese desecho que es el CO2, ¿ya? Como nuestro cuerpo sabe eso, ¿qué creen que ha dicho? Cuando la PCO2 sea alta, es decir, cuando tenga mucho dióxido de carbono, ¿qué voy a hacer como centro respiratorio? Me voy a activar, y como me activo, voy a poder excretar ese CO2 hacia el exterior y voy a poder meter mucho más oxígeno. Voy a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿ya? El CO2 es el principal regulador del centro respiratorio y lo hace por ese mecanismo, ¿no? Indirectamente te dice que hay mayor actividad metabólica. Ahora bien, esto tiene sus bases bioquímicas, ¿no? ¿Dónde está el marcador? Bueno, ¿se acuerdan qué hacía la anitrasa carbónica? Nos vamos a fisiobioquímica. Enzima famosa. ¿Qué han hablado de diuréticos? ¿Quieres notas de farmaco? Eso es complicado. Notas de farmaco. Al final, ¿cómo se llama? Al por dos. Bueno. Recontra mal. Para eso han sacrificado. Bueno, a ver, recordamos que este gasecito tiende a interactuar con un compuesto, ¿no? Que se llama agua. Nos acordaremos, clases de química, ¿no? Volvemos al colegio. ¿Qué pasaba cuando juntabas un anhidrido más agua? Nomenclatura. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué se formaba? Ácido carbónico, muy bien. Ya, muy bien, por fin respondido. Y eso desmonta los del primero y no saben eso, porque gente que ha llevado más recientemente química. Muy bien, entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Dice, vamos a descomponer el ácido carbónico en un protón y en un bicarbonato. En el bicarbonato. ¿Ya? Muy bien, esta reacción es catalizada por la anidrasa carbónica. ¿Por qué les cuento esto? Porque nuestro cuerpo, si se acuerdan, el centro respiratorio está cubierto por una barrera, ¿no? Por la barrera hematoencefálica. ¿Cómo es que nuestro cuerpo detecta que están ocurriendo estos cambios en su circulación? Bien, lo hace porque el CO2, al ser un gas, es un gas muy difusible. Puede pasar fácilmente a través de las membranas, ¿ya?
Y una vez que pasa el líquido cefalorraquídeo, se tampona. ¿Con qué se tampona? Con bicarbonato. Con bicarbonato. Y este va a ser el gran compuesto que va a ser censado a fin de poder detectar alteraciones en las presiones del CO2. ¿Ya? Esto se mide en el líquido cefalorraquídeo, el cuerpo lo mide ahí. ¿Ya? Y así es como se da cuenta, ¿no? Si es que tienes mucho CO2, pues vas a tener mucho bicarbonato y por lo tanto vas a estimular mucho tu frecuencia respiratoria. Es así como van activándose los circuitos, ¿no? Y eso va a hacer que hiperventiles de manera inmediata, ¿no? Este es un muy buen sistema. Como les decía, el principal marcador de hipoxemia, ¿cuál es? La hipercapnia, ¿no? Perdón, de hipoventilación, la hipercapnia, ¿no? Entonces, de manera aguda, esto es alucinante. Te normaliza las PCO2 de una manera fenomenal, ¿no? Pero, a largo plazo, cuando es crónica, va a sufrir algunos cambios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo detecta tanta cantidad de tampón, tanta cantidad de compuesto en el líquido cefalorraquídeo, que dice, oye, tal vez esto no funciona, ¿no? Entonces ya no voy a detectar esto. Y se insensibiliza al control promedio de la CO2, ¿ya? Esto pasa clásicamente en los que hipoventilan de manera crónica, es decir, en los retenedores crónicos. Y si les hablo de alguien que retenga aire de manera crónica, ¿en qué paciente pensaría? Ya, en alguien que tenga un trastorno obstructivo, lo hemos dicho ayer, ¿no? Si está obstruido, pues no puedes expulsar ese aire. Muy bien, aquí es donde juega, no el asma, porque el asma viene en crisis, juega el EPOC. Juega el EPOC, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que hace tu cuerpo en ese caso? Pues dice, muy bien, como el CO2 ya no me es muy útil, voy a apoyarme en el segundo sistema de control. El segundo sistema de control es la PO2. Como les he dicho, esto pasa en el líquido cefalorraquídeo. Esto es control central. Central. El dióxido de carbono actúa a nivel central. En cambio, ¿dónde medíamos PO2? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se mide la presión de oxígeno? ¿Dónde se mide? Nada. En el glóbulo carotídeo. Claro. Si se acuerdan, la carótida, a nivel de su bifurcación, tiene dos grandes zonas especializadas, ¿no? Una que es el glóbulo carotídeo, la dilatación. Este es un mecanorreceptor, y otro que es el cuerpo carotídeo, ¿no? ¿De cuál va a ser el quimiorreceptor? Muy bien, aquí es donde vamos a medir PO2, aquí es donde están los receptores. ¿Y cómo es que mandamos la señal desde el cuerpo carotídeo hasta el sistema nervioso central? Lo hacemos a través de un nervio, ¿no? ¿Se acuerdan qué nervio inerva al cuerpo carotídeo? El glosofaringio. Muy bien, aquí es donde juega el noveno páramo. El noveno páramo. Y de hecho es el responsable de la aplicación de un reflejo, ¿no? ¿Se acuerdan qué reflejo era? El reflejo de Hering-Breuer, que es básicamente la tensión de la inspiración cuando metes mucho oxígeno. Bueno, ¿cuál es el chiste de esto? El segundo mecanismo de control es este, control por PO2, ¿no? Si es que tu PO2 está baja, pues ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo dice, ah, no, también estoy hipoventilando, ¿no? Entonces, PO2 baja, sinónimo de aumentar frecuencia respiratoria. Y esto me va a permitir hiperventilar, ¿ya? Y de esa manera, pues normalizar mi PCO2 y mi PO2. ¿Por qué les he contado todo esto en este contexto? No sé si lo han visto en el hospital o lo han escuchado. Generalmente los internistas, los intensivos también hablan de eso, ¿no? De algún paciente al que esté en hipoxia, pero te dicen no le subas tanto el oxígeno porque le hace mal. No sé si van a escuchar, tiene su explicación fisiológica. Si es que tú eres un retenedor crónico, pues ¿de qué dependes? Solo de esto. Eso es lo que te está manteniendo con una frecuencia normal para mantenerte bien, ¿ya? ¿Qué pasaría si es que yo voy y te pongo oxígeno? Porque digo, ah, no, estás hipoxémico, te voy a subir oxígeno. Y te subo mucho, ¿no? Te meto oxígeno por todo lado. Pues que la PO2 mejora. Y si la PO2 mejora, ¿qué le pasará a la frecuencia respiratoria? ¿Que sube o que baja? Que baja, exacto. El cuerpo dice, ya tengo la PO2 que necesito, por lo tanto, bajamos esto. Y como este no funciona, voy a entrar en un estado de hipoxemia severa. ¿Ya? Esto es lo que les pasa a este tipo de pacientes, los retenedores crónicos. Ojo, no a todos los que sean EPOC, sino solamente aquellos que hayan causado con la enfermedad de manera crónica.
Ya. Y el último gran mecanismo de control está representado por el pH, ¿no? Y va en la misma línea. ¿Por qué el pH? A ver, ¿qué sería esto? Disminución del pH. ¿Es una acidosis o una alcalosis? Es una acidosis, ¿no? Vamos en la misma línea. ¿Se acuerdan de qué dependía la acidosis? ¿Cuáles son los ácidos volátiles y no volátiles? Nos vamos a fisipato 1. Ácidos fijos y volátiles. Los fijos son aquellos que se excretan por vía renal, ¿no? Los volátiles son aquellos que se excretan por la vía respiratoria, ¿ya? Cuando tú tienes un cúmulo de ácidos volátiles, pues el pH baja. Y esto también va a ser un estímulo. ¿Para qué? Para que, como hemos visto ahí, produzcas ácido carbónico y después produzcas CO2, ¿no? Y de ese modo puedas estimular a tu centro respiratorio. Ya, muy bien. Como pueden ver, estos son mecanismos de control bastante importantes, ¿no? Y son básicamente los que van a regular la actividad a nivel de los centros respiratorios. Finalmente tenemos a los estímulos mecánicos. ¿Quiénes van a jugar aquí? Aquí jugamos con mecanorreceptores que se van a encontrar ¿dónde? En el parénquima pulmonar, ¿no? Sobre todo en la vía aérea. Y tiene mucha lógica. Si es que metes mucho aire, pues la vía aérea se estimula demasiado, ¿no? Se distiende mucho. Y como está muy distendida, vas a generar vías de retroalimentación. ¿Para qué? Para bajar la amplitud de la respiración, ¿no? Le estás diciendo, oye, no respires tanto porque puedes producir lesión en la vía aérea. Estos receptores, que se conocen como de receptores de tipo J, receptores J se llaman, se encuentran en las paredes alveolares, en las paredes de la vía aérea y en las paredes capilares, ¿ya? Y todos van a mandar su información hacia el centro B. ¿Por medio de qué vía? Por medio del décimo par, ¿no? Que es donde juega el vago. Muy bien, ¿y qué hacía el centro B? ¿Sobre quién actúa? Sobre C, ¿no? B modula la actividad de C. Nos va a decir a C, oye, no te contraigas tan rápido porque estamos dañando la vía aérea. Y de ese modo es como vas a bajar la frecuencia ventilatoria. Ok, esos son básicamente, ese es el recuerdo fisiológico, ¿no? Que tenemos que tener en mente cuando abordamos este tipo de cuestiones. Ya, vamos a explorar. Bueno, no tiene mucha ciencia, ¿no? Frecuencia respiratoria. ¿Cómo se medía la frecuencia respiratoria? ¿Cómo se mide? Ya, se cuenta, ¿no? Las ventilaciones por minuto. Bueno, hay gente que cuenta la tasa a la cual se expande el tórax, ¿no? Hay gente que puede su tórax y demás. Bueno, ¿cuánto es normal? De 12 a 20. Ya, de 12 a 20, ¿no? Como siempre, ¿no? Varía, depende mucho del... Sí, varía con la altura. 12 a 20 es un buen parámetro. La cosa se maneja de 12 a 16, 13 a 16. Pero bueno, 12 a 20 está bien. ¿Cuál es la otra manera de explorar esto? Con la PCO2. Como les decía, este es el principal regulador del centro de los órganos respiratorios. ¿Y cómo podríamos valorar esto? ¿Cómo medimos la PCO2? Con una gasometría. Exacto. Es un parámetro que también nos sale en la gasometría arterial y venosa. Bueno, muy bien. Con eso dicho, pues podemos pasar a las alteraciones, ¿no? Las alteraciones no son muy complejas, de hecho, relativamente sencillas. Así que vamos a hablar de ellas. Las vamos a dividir en 5 grandes categorías. ¿Ya? Tenemos a las alteraciones, primero, globales, aquellas en las cuales se afecte tanto frecuencia como profundidad como ritmo respiratorio. Vamos a alterar esos 3 grandes parámetros. Dentro de las alteraciones globales tenemos 2 grandes entidades. Los trastornos por hipoventilación y los trastornos por hiperventilación. ¿Ya? Ok, mencióname causas para hipoventilar. Como etiologías del síndrome de hipoventilación. Ansiedad. Una obstrucción. De hecho, porque está obstruido, tu bordea refleja vas a hiperventilar. Doctor, ¿alguna ansiedad sería ansiedad? ¿Algo? Ansiedad, tal vez. La ansiedad, pero si estamos ansiosos, ¿hipoventilamos o hiperventilamos? Hiperventilamos, ¿no? La ansiedad jugaría aquí abajo. Bueno, cuando estos circuitos se dañan, ¿y cuándo se dañarían estos circuitos?
en el TEC, en el trauma. En el trauma, ¿no? En el trauma, en el TEC, en las lesiones a nivel del tronco, del bulbo. En general, cualquiera de esas patologías te puede dar un síndrome de hipoventilación. Ya. Las hipoventilaciones también pueden ocurrir si es que tienes alguna lesión de los músculos inspiratorios, ¿no? Yo qué sé, una miopatía, por ejemplo. ¿No se acuerdan qué miopatías podían producir dificultad para la ventilación? Lo hemos contado ayer. ¿Cuál es? La miastenia. Claro, la miastenia gravis, ¿no? Lesiones neurológicas que afecten a la musculatura inspiratoria, ¿cuáles? ¿Cómo es? ¿Cuáles? Bueno, el Guillain-Barré, 1. 2. La ELA. ¿No? La ELA vuelve a jugar aquí. ¿Qué era la ELA? La esclerosis lateral amiotrófica. Muy bien. ¿Cuál era la gen, se acuerdan? Bases genéticas. Gen alterado con mayor probabilidad. C9orf72, ¿no? ¿De quién también era C9orf72? De la demencia por cuerpos de PIC. Entonces es habitual tener comorbilidad entre ambas patologías, ELA más PIC. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué clínica te daba la ELA? La ELA es un ejemplo muy interesante de trastorno restrictivo extrapulmonar. La ELA te da clínica de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Es por eso que compromete tanto vías corticales como vías medulares, ¿ya? Y por ende suele producir hipoventilación. De hecho, muchos de sus pacientes mueren por hipoventilación, ¿no? Porque finalmente hacen un paro respiratorio. ¿Ya? Ok. Dentro de la hiperventilación es donde entraría ansiedad y demás temas, ¿no? Generalmente aquí juegan las causas psicógenas. Ya, vamos con las alteraciones de la frecuencia y la profundidad. Aquí tendríamos dos, ¿no? No tiene mucha novedad. ¿Qué era taquipnea? ¿Qué era taquipnea? ¿Cómo es que es taquipnea? Todos vienen a gritar. ¿Aumento? Ya, aumento de la presión respiratoria. Muy bien. ¿Qué era bradipnea? Ya, ¿qué es patipnea? Una respiración profunda, un aumento en la profundidad ventilatoria, ¿ya? Y si está disminuida la profundidad, ¿qué se llama? Respiración superficial. No tiene un término clínico la respiración superficial, ¿ya? Bajo esta lógica podríamos básicamente dar dos grandes ejemplos de alteraciones de la frecuencia y la profundidad. La respiración taquipneica y superficial es el primero de ellos, ¿no? Bueno, ¿esto cuándo ocurre? Ocurre cuando el sistema necesita aumentar su frecuencia y generar menos trabajo inspiratorio, ¿no? Porque pónganse a pensar que no es cuestión de decir, ya muy bien, respiro a 25 por minuto y ya, ¿no? O sea, genera mucho cansancio, mucha fatiga. Muchas veces necesitas utilizar musculatura accesoria. Entonces, para sostener la respiración a largo plazo, también buscas que la respiración sea superficial, que no sea todo lo profunda que debería, ¿ya? Esta, ¿cuándo aparece? Esta aparece en los cuadros psicógenos, ¿no? Aparece también en el contexto del TEC y demás. Ya, ¿cuál es la otra? La bradipneica y batipneica, ¿no? Es una respiración lenta, pero muy profunda, ¿no? Esas inspiraciones y expiraciones muy prolongadas. Esto tiene nombre, ¿no? El famoso Kussmaul, la respiración de Kussmaul juega aquí, ¿no? ¿Se acuerdan del patoncito del Kussmaul, no? Vas recto, subes hasta el tope, bajas y otra vez plano, ¿no? Causas del Kussmaul. El Kussmaul tiene nombre y apellido. Patología metabólica. El Kussmaul es la gran respiración ¿de qué? De la acidosis metabólica, ¿no? Es la gran respiración de los trastornos metabólicos. ¿De quién más? De la encefalopatía hepática, ya lo hemos visto también, ¿no? Entonces, de la uremia también, ¿no? La uremia, la hiperamonemia y demás. Es la gran respiración de los trastornos metabólicos del Kussmaul, ¿no? Y es básicamente un intento de compensar esa sobrecarga de ácidos fijos que tienes, pero en este caso por vía respiratoria, ¿no? Por vía de bajar los ácidos volátiles. Muy bien, las alteraciones del ritmo. Bueno, aquí juegan los videos conocidos, ¿no?
Movimientos respiratorios irregulares, no tiene mucha novedad. El Cheyne-Stokes, la apnéusica y la atáxica, ¿no? La respiración de Biot. Bueno, ¿por qué aparecen estas respiraciones? Estas respiraciones aparecen por lesión de los centros respiratorios, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos Cheyne-Stokes? ¿Dónde había Cheyne-Stokes? Insuficiencia ventricular, izquierda o derecha. Izquierda, no. Podría, ¿no? Pero no es muy habitual. ¿Cuándo aparece? ¿Por qué produce la falla cardíaca izquierda, Cheyne-Stokes? Porque se lesiona la protuberancia, por lesiones de la protuberancia. Aquí estamos afectando ese primer gran centro que tienes arriba, ¿no? Muy bien, pueden jugar las causas isquémicas, ¿no? La falla cardíaca izquierda es una, pueden jugar también los estados de insuficiencia circulatoria y demás, ¿ya? Pero básicamente nos produce lesiones a ese nivel. Muy bien, después tenemos a la respiración apnéusica, ¿no? En la apnéusica, como pueden observar en el gráfico, ¿no? Vamos a tener una lesión a nivel de los centros inspiratorios, ¿no? A nivel de los centros de control, que son clave para innervar al diafragma y demás estructuras nerviosas, ¿no? Eso también se observa en el contexto del TEC. Muy bien, finalmente tenemos la respiración atáxica, ¿no? La atáxica se presenta también en situaciones de alteración de estos centros, ¿no? En fenómenos de lesión del bulbo, de lesión de la protuberancia y demás. Ya. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del coma, ¿no? Lo hemos hablado ahí. Nos permitía localizar las lesiones según tengas determinado tipo de patrón. Muy bien. A ver, ¿qué es el hipo? ¿Qué es el hipo? Para nosotros, ¿cuál es el término clínico del hipo? Muy bien, el singulto. ¿Qué es el singulto? El singulto es una expiración forzada, en realidad. Es una alteración del mecanismo de la expiración, ¿ya? Es una expiración rápida, violenta, con mucha intensidad, ¿ya? ¿Por qué ocurre el singulto? ¿Por? Ya, irritación del nervio fémino, ¿ya? Muy bien. Y eso generalmente aparece cuando. ¿Cómo podrías irritar al nervio fémino? Ya, comidas copiosas. ¿Qué más? Un tipo de dieta. Consumo de tóxicos. Tipo de alcohol, básicamente el alcohol y sus derivados, ¿no? Muy bien. Podría haber alguna situación fuera de lo. Porque se dan cuenta, eso es, entre muchas comillas, medio benigno, ¿no? Medio cochino, un tipo de dieta, ¿no? Podría haber algo que sea más patológico, en el cual el hipo tenga alguna trascendencia patológica, sobre todo cuando es persistente. Sí, ¿no? Podría. ¿En qué contexto? En el contexto de la patología del mediastino, en el contexto de la patología mediastínica, ¿no? Yo qué sé, linfoma de Hodgkin, que tengas una mediastinitis, un aneurisma, que tengas megaesófago, patología en general que afecta al mediastino, puede producir hipo de manera prolongada, ¿no? De manera persistente. Bueno, pero fuera de eso, el hipo es una respuesta bastante benigna, ¿no? ¿Listo? Y para terminar, vamos a hablarles de esto, ¿no? La gran patología del día, ¿no? La apnea. A ver, el SAOS, ¿qué es el SAOS? Síndrome de apnea. Síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? Bueno, resulta que las apneas y en general los trastornos de la hipoventilación, los trastornos hipoventilatorios, se van a dividir en dos tipos, chicos. Las hipoventilaciones centrales, cuando tienes cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera que afecta a centros de bulbo y centros de protuberancia, ¿no? Y tienes a las hipoventilaciones de origen periférico, también conocidas como obstructivas.
las obstructivas. ¿Ya? Esa es la diferencia que hace desde el punto de vista clínico. ¿Qué te saca de dudas entre una y otra? La polisomnografía, ya que es el gol estándar para diagnosticar este tipo de patologías. Ya, vamos a hablar ahora del SAOS. El SAOS juega aquí, por eso se llama síndrome de apnea, hipopnea, obstructiva del sueño. Ya, ¿por qué lo vamos a contar aquí? Porque es una patología relativamente frecuente y sobre todo que está muy vinculada a comorbilidades. Nadie muere por un SAOS, pero sí muere por las consecuencias del SAOS, ¿ya? Que es justamente lo que vamos a describir a continuación. A ver, empezaremos por definir esto. ¿Qué es apnea? Ya, ¿por cuánto tiempo? 10 segundos, muy bien, ¿no? Lo que se maneja para darle una apnea son 10 segundos. 10 segundos, ¿ya? Hipopnea. Tienes que tener los episodios de manera repetida, ¿no? En general se habla de más de 3 durante algunos minutos, ¿no? Esto, como les digo, se registra en la polisomnografía. ¿Cuándo aparece? Cuando duermes, ¿no? Durante el sueño. Y tiene una fisiopatología bien interesante. A ver, ¿qué pasa durante nuestro sueño? Desde un punto de vista metabólico. ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria? ¿Sube o baja? Baja, ¿no? Y si baja, ¿qué haríamos con los ácidos volátiles? ¿Los acumularíamos o los expulsaríamos? Los haríamos, pero estamos ventilando menos. Los acumulamos, ¿no? Vamos a tender hacia un estado de, si vale el término, acidosis respiratoria, ¿ya? Y esta acidosis respiratoria va a actuar a nivel central, ¿ya? Sobre todo a través de una vía que representa la vía del control del nervio vago y la vía de control del glosofaringeo, ¿ya? Muy bien, ¿cuál va a ser el trastorno que está detrás de ello, ¿no? Que tú cuando estás durmiendo tienes tu vía aérea en esta posición. Entonces, si es que tienes estimulados estos centros del sistema parasimpático, pues se alteran la vía del vago, la vía del glosofaringeo. ¿Y para qué servían el vago y el glosofaringeo? Para mantener permeable la faringe, ¿no? Si se acuerdan, la faringe es básicamente una estructura muscular, ¿no? Entonces, como estos centros se están alterando, la faringe tiende a desplazarse hacia una posición más dorsal. Y como es dorsal, dificulta el flujo de aire. El flujo de aire no ocurre de una manera habitual, como debería ser, ¿no? Y esto te va a generar un estado de hipoventilación, porque no estás pudiendo hacer pasar el aire a través de esta vía aérea. Muy bien. Y esto se va a asociar a distintos tipos de patologías, siendo la más importante los problemas cardiovasculares. Ok. Vamos a notar su epidemiología. Es una patología, como decía, relativamente frecuente, es más frecuente en los varones y sobre todo en un grupo concreto de pacientes. ¿En cuál creen? Desde el punto de vista del IMC. No. En los obesos, exacto, ¿no? Porque si tú de por sí tienes mucha grasa aquí, mucha grasa abdominal, tú ya estás comprimiendo tu diafragma hacia arriba y eso lo estás poniendo difícil para ventilarte, ¿no? Y si encima cierras la vía aérea, pues dificultas todavía más la función que debería mantener, ¿no? Y eso también te predispone a tener distintas comorbilidades. Bueno, aquí vamos a hablar de un síndrome, nada más. ¿Saben lo que es el síndrome de Pickwick? El síndrome de Pickwick. El Pickwick es el síndrome de la hipoventilación por la obesidad, ¿no? O sea, es gente que, como es muy gordita, tiende a tener estados de hipoventilación. De hecho, tiene nombre de un personaje de un libro, ¿no? Que era Pickwick, si no lo recuerdo, de Diego de Gulliver, y que era muy gordito, tenía problemas para ventilar. Bueno, no es lo mismo que el SAOS, por si acaso. Hay gente que confunde estos dos, son diferentes. Este es típico de obesos. Puedes tener SAOS sin tener necesariamente obesidad, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Bueno, la primera, ¿no? Es la más relevante, que vas a tener periodos de apnea. No es cualquier cosa tener periodos de apnea. No estás ventilando, vas a tender a acumular muchos tipos de compuestos, ¿no? Sobre todo el dióxido de carbono. Eso va a activar a los centros de la conciencia. ¿Se acuerdan cuáles eran los centros de la conciencia?
¿Quién regulaba el ciclo sueño y Ay, no. el SARA, ¿no? El sistema activador reticular ascendente, ¿no? Vas a activar al SARA, y como activas al SARA, ¿qué te va a producir? Que despiertes. Y en mitad de la noche despiertas. Y despiertas por esa sensación de hipoventilación, despiertas por sensación de falta de aire, por sensación de dificultad respiratoria, ¿no? La gente se para, camina un ratito, anda, sube, baja gradas, porque le dificulta mucho el sueño, ¿ya? Y lógicamente, ¿esto qué te va a producir? Te va a producir, por un lado, los micro despertares. Yo qué sé, comienzas a dormir a las 11, duermes hasta las 11:30, te viene tu primera crisis, ¿no? Despiertas, andas 10 minutos, te vuelves a dormir, duermes media hora y te vuelves a despertar a las 12:10, ¿no? Y otra vez con la hipoventilación, con la sensación de falta de aire, ¿no? Vuelves a dormir otra media hora y vuelves a despertar. ¿Cómo creen que sea tu calidad de sueño? Pésima, no siquiera es mal, es pésima, ¿no? Y esto lógicamente te va a producir la manifestación de no dormir, el insomnio. El insomnio, ¿no? Y si lógicamente no has dormido, pues como decía, ¿no? Tampoco rindes muy bien. Disminuye tu rendimiento laboral. Nosotros, bueno, ustedes no tienen sábado, ustedes les falta estudiar, nada más. Ya. Entonces, ¿no? Tienes el insomnio, disminuye tu rendimiento laboral y poco más, ¿no? Si eres una profesión de riesgo, por ejemplo, si eres chofer, si eres conductor, este tipo de cosas, pues tendrías que tener periodos apartados de sueño y demás. ¿Ya? Esto es básicamente lo que produce el sábado. Ustedes dirán, bueno, por no dormir, pues nadie se muere, ¿no? Y sí, pero hay una complicación más que tiene. ¿Cuál? Como les decía, estás alterando el paso de aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el pulmón cuando le llegaba poco oxígeno? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace la circulación pulmonar cuando le llega poco oxígeno? Lo hemos visto ayer, ¿no? El reflejo alveolo arterial. ¿Qué? Si al pulmón le llega poco oxígeno, ¿qué hace? Vasoconstricción hipóxica, ¿no? Si aquí te está llegando poco oxígeno, el pulmón dice, bueno, entonces que no llegue la sangre, ¿no? Él solito disminuye su presión respiratoria, su presión, la presión arterial. Genera una vasoconstricción y secundario a la vasoconstricción va a aumentar la presión arterial pulmonar. ¿Y esto qué te va a producir? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar crónica. De hecho, se cree que esta es una de las principales causas de hipertensión pulmonar, ¿no? Fuera de los trastornos de la morfología de los vasos y demás. Estas son palabras mayores, ¿no? Porque se acuerdan qué producía la hipertensión pulmonar como consecuencia. Y aparece una enfermedad, ¿no? Que tiene nombre de dos órganos. ¿Qué era el cor pulmonar? El corazón pulmonar. ¿Has escuchado el cor pulmonar? ¿Qué es? Es la insuficiencia del ventrículo derecho por un cuadro hipertensivo pulmonar. Claro, si tu presión aquí ha subido, pues el pobre ventrículo derecho, que si se acuerdan es muy delgado, su pared es de 0,1, si no recuerdo, versus de 1 milímetro que tiene a la izquierda. Muy delgadito. Entonces te dicen, no, me están poniendo una presión muy alta, y como me están poniendo una presión muy alta, voy a tender a la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Y eso me va a generar una patología a largo plazo, que es el cor pulmonar. El cor pulmonar. Bueno, aprovecharemos de pasar a nombres de órganos, nombres de patologías con dos órganos. ¿Se acuerdan cuál era el asma cardíaco? Es la congestión de la circulación pulmonar en una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? ¿Qué más? La cirrosis cardíaca, ¿cuál era? Podría haber cirrosis cardíaca. Es la cirrosis del hígado por la falla ventricular derecha. Es un cuadro circulatorio, ¿no? Por la insuficiencia ventricular. Bueno, y estas son palabras mayores, ¿no? Porque esto te puede derivar en insuficiencia cardíaca. De hecho, el SAOS es el ejemplo típico de patología que descompensa a un paciente con falla cardíaca, ¿no? Y su principal complicación es esta, el desarrollo de alteraciones a nivel de la circulación pulmonar.
Ya, muy bien, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica con esto. Este estudio se llama polisomnografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? No sé si lo han visto, no creo, es un estudio muy especializado aquí. Ni siquiera se hace en Bolivia, pero bueno. Es un estudio en el cual te ponen electrodos, ¿no? Te quedas internado, pero no vas a estar en una cama, no vas a estar monitorizado por una serie de escáneres. ¿Ya? Y te ponen electrodos en tu tórax, electrodos a nivel central, ¿no? Para monitorizar básicamente tres parámetros. Van a monitorizar el flujo que ocurre a través de tu vía aérea, el flujo nasobucal, van a monitorizar las expansiones torácicas y finalmente tu saturación. Esto nos va a permitir diferenciar entre las apneas centrales y las apneas obstructivas, ¿no? Porque si son centrales, se va a afectar solamente la respiración torácica, porque tu problema es neurógeno, ¿no? El problema es central. En cambio, si es que es obstructivo, si es que es periférico, se van a alterar ambos, ¿no? Tanto el flujo aéreo como la respiración torácica. Muy bien. Nada, te quedas toda la noche internado, te ponen los electrodos, se generan registros y demás, ¿no? Bueno, aquí es donde podemos observar los patrones que se presentan, ¿no? Fíjense que en el caso de la apnea obstructiva, vas a tener, estos son momentos de ventilación normal, tienes escalas y demás, y un periodo en el cual no hay ventilación, no hay flujo. Este es tu periodo en apnea. Y fíjense que junto con esto, ¿qué viene? Una alteración de la ventilación torácica, ¿no? También se altera la respiración y las ondas generadas por la expansión a nivel del tórax. Muy bien, ¿qué pasa en cambio a nivel central? Fíjense que a nivel central vamos a tener por un lado una apnea total a nivel de la respiración torácica y junto con ella puede no presentarse una apnea a nivel del flujo nasobucal. ¿Ya? Muy bien, como les decía, esta es la que cursa con patología neurológica, esta es la que cursa con patología obstructiva. Ya, la apnea mixta es la que va a tener ambas formas, ¿no? Tanto lesión de una como lesión de la otra. Bueno, y la hipopnea es aquella en la cual no tienes una onda plana, tienes ondas pero de menor amplitud. ¿Ya? Lo tienen parámetros y demás, no es necesario saber eso, simplemente entender de dónde salen estos registros. Ya. Muy bien, ¿y cuál tiene que ser el tratamiento? ¿Cómo que se maneja esta patología? Bueno, se utiliza un índice, ¿no? Como siempre, es patología de los clínicos, ¿no? Se utiliza un índice, el índice de severidad, el índice de Epworth. Bien. ¿Qué te dice el índice de Epworth? Es básicamente una escala, tiene casi, si no me acuerdo, son 10, 20 ítems, si tú vas leyendo, vas marcando las cosas que no, al final sumas los puntitos que tienes, ¿no? Cuantos más puntos tienes, pues peor te van, ¿no? Estás más enfermo. Y es sinónimo de gravedad, que sirve para establecer una gravedad respecto a determinadas ponderaciones. ¿Ya? Si es que tienes un Epworth bajo, pues se utilizan medidas generales. ¿Y qué consisten las medidas generales? Pues control del sueño, ¿no? Higiene del sueño, se te pone en algún momento tal vez algún medicamento para dormir y demás, ¿no? Pero en general no son muy útiles. Cuando el Epworth está disminuido, muy disminuido, o cuando tienes ya una comorbilidad cardiovascular, digamos que yo ya tengo falla cardíaca, ¿no? Entonces no voy a esperar a descompensarme por esto. O si yo ya he tenido un infarto, tengo alguna cardiopatía, ¿no? En este caso, pues pasamos al manejo directo, ¿no? Que es el manejo a través de una herramienta que se conoce como el CPAP. Bueno, solamente para que lo conozcan, el CPAP es un instrumento que te aporta aire a determinada presión. Tú lo calibras y le dices, quiero que me aportes aire, yo que sé, a 15 centímetros de mercurio, ¿no? Entonces te va a estar aportando continuamente el aire que necesitas y de ese modo es como tú vas a poder subsistir durante el tiempo que haga falta. Hay mucha gente que termina con esto, ¿no? Se van con esto en sus casas, lo usan para dormir, ¿no? Tal vez lo han visto en algunos películas o en algunos programas. Sin esto, pues, la gente se despierta a mitad de la noche y se tiene que caminar, andar, se desespera, ¿no? Por la sensación de falta de aire que tiene. Ya, si no fuera, esta es una maquinita, ¿no? Te pones eso para dormir y estás con eso. ¿Qué otra alternativa tienes? Las mascarillas, ¿no? La mascarilla nasal. ¿Qué es la mascarilla nasal? Pues vamos a cirugía 1, ¿no? En
elementos propios de la cirugía. La bigotera. Ya. Es un elemento que se utiliza para aportar oxígeno. La bigotera solamente son los tubitos que entran. Lo que deben hacer es un tubo cerrado, es como un cono. Si es que cubre solo la nariz es mascarilla nasal. Si es que cubre los dos es mascarilla nasal. Y es lo mismo, conectas es un tanque de oxígeno y te aporta el oxígeno que necesitas durante la noche. En ese momento que lo vas a necesitar para poder descansar plenamente. Desde luego esto es segunda línea. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho de que tú controles el tanque, de que tengas acceso al tanque y demás. En general el manejo de primera línea es la CPAP. Ya. Y dentro de los otros pues se han probado miles de cosas, ¿no? Porque no hay tampoco un manejo muy bien estandarizado respecto a lo que se maneja. Ya. Simplemente para que lo conozcan, voy a hablar del segundo gran tipo de apnea, ¿no? Hay un tipo de apnea que se conoce como apnea central y que va a deberse a un fenotipo, a un tipo de paciente. Es típico del paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Si es que tu corazón no bombea bien, no le estás dando el flujo que necesitan tus estructuras centrales y como no le llega el flujo, pues se dificulta la detección de estímulos como la CO2, la PO2 y demás. Las apneas centrales se presentan clásicamente en varones y gente que es de avanzada edad, ¿no? Tercera edad, con el antecedente de falla cardíaca. La clínica va a ser muy similar, muy similar. Me estaba olvidando de una manifestación que es clásica de esto. ¿Qué creen que pasaría si es que tu vía aérea está cerrada y el aire le cuesta mucho entrar y salir? ¿Qué pasa cuando tienes un tubo, le pones una pelota dentro y soplas a través de él? ¿Cómo es el sonido que pasa a través del tubo? Es un sonido como áspero, medio turbulento, ¿no? Aquí va a pasar lo mismo y eso te va a producir un síntoma que es clásico del SAUS, que de hecho es el síntoma con el que se le identifica. Los ronquidos. Los ronquidos, ¿no? El SAUS generalmente se lo detecta así, ¿no? Es gente que le cuesta dormir, tiene mucho ronquido. Los ronquidos no son tan manifiestos, ¿no? Lo que aquí predomina es la clínica circulatoria. ¿Por qué? Porque es secundario al fallo de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Muy bien, ¿y cuál va a ser tu tratamiento? Pues tu tratamiento en este caso es etiológico, es decir, controlar la falla cardíaca. Veremos cómo está tu manejo, veremos con lo que haya que darte. Y finalmente la apnea central va a mejorar. Y aquí es clave reconocer eso. Aquí no es necesario utilizar dispositivos de asistencia ventilatoria, nada de eso. Simplemente es manejar la causa. Muy bien, ese sería el tema de los trastornos de control de respiración. ¿Qué van a decir? 834. Bueno, nos falta hablar de la disnea, pero desde el cortito. Ya, vamos a entrar junto con la semiología. Ok, una pregunta duda respecto al SAUS. Bien importante, ¿no? Diagnósticos ronquidos con datos de apnea. No se olviden de eso. Es peligroso. Encontró Muy bien, vamos a ver ahí. pero es muy largo el folio. Yo encontrado uno que es el de infladura a nivel cervical. El de mí tiene aquí. El delante que es muy largo. Vamos a hablar del EPOC, el asma, la Que se lo ha mandado. vengan.